Bombazo mundial. La prensa apoya a Colapinto y deja en ridículo a Alpine, la humillación corporativa que nadie esperaba y que cambia el tablero de la Fórmula 1. El comunicado de Alpine, ese trozo de papel frío y corporativo diseñado para hacer el tiro de gracia contra Franco Colapinto, se ha convertido en el mayor boomerang de relaciones públicas que se recuerda en la historia reciente de la Fórmula 1. Este no es un análisis de carrera, amigos, es un informe de guerra. La cúpula de Enstone y Viri Chatillon pretendía aislar, desacreditar y finalmente deshacerse del joven piloto argentino, marcándolo con el estigma de rebelde y desobediente. Querían un linchamiento, pero obtuvieron una revolución. Lo que pasó a continuación es el guión de una película de Hollywood. La prensa internacional, ese leviatán de la opinión pública, lejos de obedecer la narrativa oficial, se levantó en una oleada de apoyo a Colapinto que ha dejado a Alpine completamente desnudo y en ridículo ante el mundo. Titulares implacables, análisis despiadados y editoriales que no dudaron en señalar con el dedo a Steve Nielsen y a la dirección del equipo por su hipocresía y autoritarismo. ¿Quién iba a decir que el intento de castigar a un piloto se transformaría en el castigo más severo y público para la escudería? ¿Podrá Alpine recuperarse de esta humillación sin precedentes? ¿Es Colapinto, sin quererlo, el catalizador que expone y purga las miserias de un equipo disfuncional? ¿Y qué implica esta victoria mediática para el futuro inmediato del mercado de fichajes? Te voy a contar todos los detalles, los argumentos de la prensa, la reacción silenciosa de Pierre Gasly, el pánico en los despachos de Renault y el giro estratégico que la FIA podría estar analizando tras este quiebre en la percepción global. Si la política de la Fórmula 1 te apasiona tanto como las carreras, suscríbete ahora mismo al canal, comenta "Justicia para Franco" y activa la campanita para no perderte ni un solo rumor. El asiento de Colapinto no está en peligro, sino que ahora vale oro, y Alpine está al borde de un colapso reputacional total. El comunicado, redactado con la frialdad calculada de un texto legal, fue un intento desesperado de Alpine por controlar una narrativa que se les había escapado de las manos tras el incidente en Estados Unidos. El texto no solo confirmaba la reprimenda o sanción interna a Colapinto por la supuesta desobediencia a las órdenes de equipo relativas a la gestión de pista con Pierre Gasly, sino que lo hacía de forma ejemplarizante, buscando enviar un mensaje de rigor y disciplina al resto de la academia y a la estructura interna. En esencia, la directiva liderada por Nielsen buscaba proyectar una imagen de mano dura para restablecer la autoridad perdida. Sin embargo, en un deporte cada vez más transparente gracias a la telemetría, las grabaciones de radio y, sobre todo, la opinión de pilotos convertidos en analistas, la maniobra fue percibida no como un acto de justicia, sino de cobardía. La prensa, especialmente la británica y la italiana, siempre ávida de señalar la disfunción en un equipo de fábrica, tomó el comunicado como una confesión de debilidad. ¿Por qué un equipo de la talla de Alpine necesita humillar públicamente a uno de sus jóvenes talentos por un incidente menor, si no es para ocultar un error de gestión mucho mayor? Esa fue la pregunta central que resonó en las redacciones. El giro fue dramático. Colapinto, que debía ser el villano inmaduro, se convirtió de la noche a la mañana en el mártir del instinto. Los medios internacionales comenzaron a desmontar el discurso de Alpine con una precisión quirúrgica. Se señaló que la orden de equipo en cuestión era tácticamente deficiente. La telemetría, filtrada extraoficialmente a algunos periodistas de renombre, sugería que la gestión de neumáticos que Alpine exigía era demasiado conservadora, mientras que el acercamiento agresivo de Colapinto a Gasly respondía a la necesidad de mantener la temperatura óptima y estar en posición de ataque en el relanzamiento. Alpine había pedido lentitud, Colapinto aplicó la velocidad necesaria. Este análisis técnico dejó en ridículo la justificación de Nielsen. Si el director deportivo sanciona al piloto que hace la mejor lectura de carrera, el problema no es el piloto, sino la dirección deportiva. La desobediencia de Colapinto fue reetiquetada como iniciativa de campeón, una distinción crucial. La prensa latinoamericana, impulsada por la enorme base de seguidores de Colapinto, fue la más vehemente, pero no la única. Publicaciones en Europa con gran influencia, como Autosport o la Gaceta dello Sport, no dudaron en calificar el comunicado como desproporcionado y una táctica de distracción. Se evocaron paralelos históricos. La F1 ha visto cómo equipos poderosos intentan sacrificar a pilotos más débiles para proteger estructuras internas o a pilotos más caros. El caso resonó con la famosa tensión entre Senna y Prost, donde la política interna de McLaren se inclinaba sistemáticamente por el francés, o las dinámicas de segundo piloto impuestas en Ferrari y Red Bull a lo largo de los años. La diferencia aquí era que Colapinto no era un segundo piloto resignado, era un potencial líder que se negaba a ser domesticado. La prensa celebró esa resistencia. El impacto de esta ola mediática en la figura de Pierre Gasly fue particularmente demoledor. Gasly, que presumiblemente se beneficiaría de la caída de Colapinto al consolidar su estatus de piloto número 1, se encontró en una posición incómoda,
fue pintado por los medios como el beneficiario de un favoritismo injusto, un piloto que, incapaz de superar a su compañero en pista, recurre a la política interna para silenciar la competencia. El silencio de Gasly tras el comunicado de Alpine fue interpretado por la prensa no como profesionalismo, sino como aquiescencia, consolidando la percepción de que él era parte de la vieja guardia que teme a la llegada de sangre nueva e indomable. En la Fórmula 1, perder la batalla de la percepción es casi tan grave como perder puntos en el campeonato. El aura de Gasly, ese intangible que construye la imagen de un piloto, se vio gravemente comprometido. ¿Podrá Gasly recuperar la confianza de los analistas sin antes distanciarse públicamente de la decisión autoritaria de su equipo? La presión sobre él se intensifica con cada artículo de apoyo a Colapinto. La cúpula de Renault, la matriz corporativa detrás de Alpine, entró en modo de pánico. La F1 es, para Renault, una plataforma de marketing global. El valor de la marca se construye sobre la imagen de velocidad, innovación y deportividad. Este escándalo, donde Alpine es retratado como una organización mezquina, disfuncional y tirana, daña profundamente el valor de la marca. El ridículo público generado por la prensa es un golpe al prestigio corporativo que ningún resultado en pista puede compensar inmediatamente. La directiva de Renault ya había destituido a varios líderes del equipo en oleadas anteriores, buscando justamente erradicar esta cultura tóxica. El hecho de que esta cultura resurja, y de una manera tan pública y humillante, pone el trabajo de Steve Nielsen bajo una lupa de la que será casi imposible escapar. Los rumores de que el CEO de Renault exigió una explicación inmediata sobre el fiasco de comunicación no tardaron en circular, sugiriendo que la cabeza de Nielsen ahora está en la guillotina. La posición de Colapinto, que parecía desesperada, se fortaleció exponencialmente gracias a este respaldo mediático. En el lenguaje contractual de la Fórmula 1, la imagen y reputación de un piloto son activos clave. Si el equipo intenta rescindir su contrato o degradarlo, Colapinto puede argumentar que no es él quien ha dañado su propia imagen, sino la propia escudería con un comunicado injustificado y torpe, que a su vez ha sido desmentido por la opinión global. Esta cobertura mediática actúa como un blindaje legal, haciendo que cualquier movimiento agresivo de Alpine sea extremadamente costoso. Sus patrocinadores, que invierten en la figura del piloto luchador y auténtico, ahora tienen un argumento de oro para presionar a Alpine. Si tocan a Franco, nosotros nos vamos, porque el público está de su lado, es el mensaje que se rumorea que las marcas han enviado a Stone. El conflicto también tiene profundas implicaciones para el reglamento y la FIA. Aunque la FIA evita intervenir en órdenes de equipo, el principio de competencia justa y la preocupación por el interés del campeonato siempre están presentes. La reacción masiva de la prensa internacional, argumentando que Alpine estaba reprimiendo el talento por razones políticas internas, podría incitar a la FIA a emitir una directiva técnica, o, al menos, un comunicado que recuerde a los equipos la importancia de fomentar la competencia. La figura de Colapinto se ha convertido en una bandera para la FIA, que necesita pilotos jóvenes, carismáticos y talentosos para asegurar el futuro del deporte. Castigar a Colapinto iría en contra del interés general de la F1. El análisis de los expertos fue unánime. Alpine se equivocó al convertir un asunto interno en un juicio público. En la F1, la reputación de un equipo se construye sobre la percepción de que sus decisiones son racionales y orientadas al rendimiento. El comunicado proyectó la imagen opuesta: inestabilidad emocional, autoritarismo innecesario y una cultura que asfixia al talento. La analogía más recurrente fue con McLaren en sus peores momentos, un equipo que se autodestruyó por la guerra interna entre Alonso y Hamilton. Pero incluso aquella guerra fue mediada por Ron Dennis, quien al menos intentó mantener las apariencias. En Alpine, el director deportivo, Nielsen, fue el que echó gasolina al fuego. La prensa alemana, siempre atenta a las maniobras corporativas de las grandes marcas, también se sumó a la crítica. Los analistas germanos destacaron que la inestabilidad Alpine solo beneficia a sus rivales, y en particular, al proyecto Audi, que busca establecerse como una alternativa seria. La imagen de un Colapinto, maltratado, por Alpine lo convierte en un objetivo de fichaje aún más atractivo para Audi, un equipo que necesita desesperadamente talento y carisma para su debut. La idea de un Colapinto libre y redimido liderando el asalto de Audi contra la vieja guardia es un titular que haría babear a cualquier editor. El efecto en el box de Alpine fue inmediato. El ambiente se volvió irrespirable. Los ingenieros, que en su mayoría respetan el instinto de Colapinto y desprecian la burocracia de Nielsen, ahora tienen una coartada externa para cuestionar a la dirección. El silencio de Colapinto no es resignación, es una bomba de tiempo. Él no necesita gritar. La prensa grita por él. Los técnicos, sabiendo que el mundo los observa, son mucho más cautelosos al interactuar con el piloto. Las miradas incómodas, los susurros apagados y el trato de guante blanco
a Colapinto son la nueva norma. La autoridad de Nielsen se ha evaporado. ¿Cómo puede un director deportivo exigir obediencia cuando él mismo ha sido el blanco del ridículo global? La marea humana de apoyo a Colapinto, que se manifestó en las redes sociales y se amplificó en los portales de noticias, es un factor que la F1 moderna no puede ignorar. El deporte vive de la audiencia y la pasión. Colapinto, con su historia de underdog sudamericano que lucha contra el establishment europeo, encarna el relato épico que la F1 adora. El intento de Alpine de reprimir ese relato solo sirvió para hacerlo más fuerte. La prensa, al alinearse con la afición, ha demostrado que el poder de la narrativa ya no reside únicamente en los comunicados corporativos, sino en la conexión emocional con el público. El equipo que subestime esta conexión lo pagará caro. Alpine ha sido el primer gran damnificado. El futuro de Colapinto, gracias a este escándalo, es ahora brillante. Si se queda en Alpine, lo hará con el estatus de un piloto con peso político, alguien a quien la dirección no puede castigar impunemente. Esto le da una ventaja en las negociaciones contractuales y en la gestión interna del equipo, permitiéndole más libertad para seguir su instinto en pista. Si se va, lo hará como un agente libre altamente cotizado, un mártir redimido, con la prensa y la afición internacional de su lado. Equipos como Williams, que buscan un líder carismático para su nuevo proyecto bajo James Bowles, estarían dispuestos a pagar una prima por un piloto que ha demostrado tener la entereza de desafiar a un equipo de fábrica. La humillación de Alpine se traduce directamente en un aumento del valor de mercado de Colapinto. El final de esta saga es incierto, pero la lección es clara. Alpine intentó un juego sucio y el mundo se dio cuenta. La prensa, en un acto de justicia mediática, desmanteló la mentira corporativa. Colapinto, sin decir una sola palabra, salió de la tormenta con un blindaje de oro. El equipo de Enstone debe decidir ahora si dobla la apuesta, arriesgándose a un colapso reputacional total, o si se rinde, destituye a los responsables del fiasco de comunicación y posiblemente Nielsen, y se pone a trabajar para reconstruir la imagen. La segunda opción parece la única vía de escape, pero requiere admitir un error monumental. La Fórmula 1, ese deporte de precisión milimétrica, ha demostrado ser sorprendentemente vulnerable a la pasión y la opinión. La próxima vez que Alpine o cualquier otro equipo intente silenciar a un piloto por razones de ego, recordará el día en que un comunicado corporativo se convirtió en el hazmerreír mundial, gracias a la defensa implacable de la prensa. El tablero de la F1 se ha movido. El poder ya no solo está en el motor y la aerodinámica, sino en la narrativa. Y Franco Colapinto, el chico que se atrevió a desobedecer, ahora tiene la verdad, y al mundo, de su lado. ¿Qué le espera a Alpine cuando se dé cuenta de que su piloto más prometedor ha sido convertido en un ícono de resistencia por su propia torpeza? ¿Podrá un equipo con una historia tan inestable sobrevivir a una humillación de esta magnitud? ¿O estamos presenciando el principio del fin de Alpine como equipo de fábrica de la Fórmula 1?